Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy vamos a hablar acerca de la negatividad como tal, como el hecho de ser tú mismo una persona negativa o cómo el estar en un entorno negativo, el cual baja tus niveles de vibración y de frecuencia, pueden realmente llegar a afectar en tu día y sobre todo pueden llegar a afectar en tu estado de ánimo, que es algo primordial que nos va a mantener siempre en alerta y sobre todo en situación para conseguir según qué cosas queramos o deseamos en nuestra vida. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Víctor Apablaza, tengo 28 años, soy de Barcelona, España. Y después de estar muchos años dedicándome a la hostelería, que sigo dedicándome en ella a día de hoy por algo de atractivo, por pensar que era mi pasión y pensar que era algo que me gusta, a mis 23, 24 años empecé a cuestionarme si esto era lo que quería para toda la vida y realmente indagar en diferentes opciones que me llevaron al día de hoy pues a tener mi propia marca personal, a haber emprendido ya en diferentes proyectos y a día de hoy estar enfocado en crecer, sobre todo en tema de redes sociales, que podéis encontrar más abajo, Víctor Apablaza C en Instagram, y que pues me hicieron replantearme mucho las situaciones que estaba viviendo en mi día a día y sobre todo qué es lo que esperaba de esa vida y hacia dónde podía llegar con todos esos conocimientos que pienso que la hostelería me ha dado. Así que vamos a hablar de la negatividad como tal, vamos a hablar de por qué un entorno el cual está hablando la gran mayoría de problemas, de que están esperando a cobrar una nómina, en que están esperando que algo cambie sus vidas como tal, pues nos va a dejar en ese sentido mucho más bajos en nivel de vibración, en nivel de frecuencia. Sobre todo entendemos por nivel de vibración y de frecuencia ese estado de ánimo, ¿no?, que siempre se mantiene pues en un estado más positivo o más negativo como tal. Y sí que es verdad que esas vibraciones a nivel energético o esos estados de frecuencia pues varían nuestro estado de ánimo. Y es que entendemos que por negatividad podemos encontrar diferentes situaciones como tal. Y es que realmente podemos estar envueltos en un entorno negativo, en donde nuestro lugar de trabajo no es el más favorable posible, o podemos encontrar cierta negatividad ya en nuestra propia casa o con las personas que convivamos en nuestro día a día. Por lo tanto, hemos de entender que más allá de tener nuestra propia defensa y saber posicionarse y empatizar con la otra persona del por qué se siente así, también hemos de entender que nuestros niveles de negatividad pueden ir fluctuando a medida que hagamos más o menos caso a esta persona. Y es que en esta ocasión no vamos a hablar del simple hecho como tal de alejarnos de esas personas o esas situaciones más negativas, sino que también hemos de saber entender cuál es el propósito de la otra persona y de qué manera podemos llegar a ayudarlas como tal. En el tema de la hostelería, hablando desde mi propia experiencia, sí que es cierto que se han vivido pues entornos mucho más negativos y sí que es verdad que es cierto que desgraciadamente es un oficio que aunque sea muy bonito de vivir, pues realmente te encuentras con diferentes personas y la gran mayoría realmente nos están dedicando a aquello que desean o saben que el tema de la hostelería es algo temporal o realmente lo hacen por dinero a cambio de tiempo. Por lo tanto, en mi propia experiencia personal, más allá de que yo hubiera obtenido mis titulaciones, haya estudiado esto y sea algo que me guste, pues sí que es cierto que hay muchas personas las cuales, pues, por ejemplo, no aguantan a los clientes, no saben diferenciar entre una crítica constructiva o algo más negativo, tampoco saben transformar según qué situación en positivo y sobre todo piensan que es un ataque directo contra ellos. Y es que la hostelería realmente te da todas esas situaciones las cuales debes aprender a vivir. Personas que directamente ni te saludan, ni te dan las buenas tardes, te tratan como un ser mucho más inferior que ellos mismos. Y es que hemos de ser claros en ese sentido y hemos de entender que tanto en la propia hostelería como en la vida personal de cada uno o en el día a día de cada uno, podemos encontrar muchísimas situaciones así. Podemos encontrar el hecho de que nos transportemos en metro y tengamos personas alrededor que estén en un estado más victimista o están hablando de cosas más negativas, las cuales tú ya sientes que te quieres alejar o te quieres cambiar de vagón simplemente para
no escuchar ese tipo de conversaciones y que así tus niveles y sobre todo tu estado de ánimo se mantengan bien. Así que es importante entender que la negatividad como tal es algo que puede ir fluctuando y que realmente, aunque tú no seas una persona negativa, hay muchos seres externos o muchas situaciones externas las cuales tú no puedes controlar y que realmente pueden hacer que te sientas más negativo. Y es que al mismo tiempo, si entendemos que tenemos diferentes bazas para gestionar esta negatividad, entenderemos que el simple hecho de quizá encender la televisión, ver noticias que como tal, pues podemos ver las guerras que hay actualmente, podemos ver que ha fallecido alguna persona, podemos ver diferentes situaciones las cuales no nos gustan o nos provocan tristeza y por lo tanto nos hacen sentir de una manera pues más negativa o menos positiva debido a estas situaciones que leemos. Es que la negatividad como tal es cualquier estado de emoción, cualquier estado de acción o cualquier pensamiento que nos hace estar en una situación pues no muy buena. El problema aquí es que directamente nos aleja de nuestra paz interior, nos aleja de esa tranquilidad y paz que encontramos en la verdadera felicidad, la cual la obtenemos. Y es que muchas veces hemos de expandir esos niveles de consciencia propios que tenemos cada uno porque vivimos situaciones en las cuales al ver que estamos con alguien que es negativo y que realmente no podemos controlar esos impulsos nuestros de también caer en esa negatividad que tiene la otra persona y que a nosotros nos trastorna esos pensamientos positivos que teníamos, pues hemos de llegar a entender cómo saber gestionar esto. Muchas veces entramos en esas situaciones de estrés o ansiedad debido a estos pensamientos. Y muchas veces también podemos vivir capítulos y sobre todo dolores musculares o fatiga en exceso debido a esta negatividad constante. Y es que por mucho que no lo veamos como tal, nuestro cerebro sí que lo sigue sufriendo. Y también una de las grandes realidades es que puede llegar a distorsionar nuestra realidad. El hecho de estar siempre negativo y ver las cosas de la manera más oscura posible hacer que no sepamos apreciar las cosas bellas de la vida como tal. Y es que te quiero entregar unos tips para mejorar esas situaciones de negatividad que muchas veces van relacionadas también con el estrés, ya sea esta primera como ir al gimnasio o hacer deporte de calidad, el cual te lleve y te eleve esos niveles de frecuencia y de bienestar en ti mismo, o que por ejemplo practiques la gratitud de cualquier momento, el saber apreciar las cosas bellas, el saber estar agradecido por las situaciones que te van ocurriendo en la vida, ya sea utilizando el simple truco de esta situación mala que me ha pasado me ha traído aprendizaje de algo o me ha dado ese punto de vista desde otra perspectiva para notar que hay cosas que no podemos controlar, pero que siempre nos dan diferentes aprendizajes con los cuales todo era una preparación para que tú lo vivieras. Debemos entender que la negatividad como tal no es algo que pueda dominar nuestra vida. Y es que debemos saber vivir desde la otra posición y desde la otra perspectiva. Y con todos estos tips lo que quiero hacerte ver es que la propia negatividad no es un obstáculo o no debería ser un obstáculo en nuestra vida, sino que simplemente debemos saber interpretarla como tal. Y es que si entendemos que cualquier situación negativa nos puede aportar un aprendizaje, siempre estaremos preparados para vivir una situación como tal. Por lo tanto, entendamos que cualquier obstáculo siempre nos va a dar un crecimiento, el cual nos va a hacer a expandir nuestra conciencia y sobre todo en gran medida a madurar como tal. Es que por último te voy a recomendar que aprendas a pensar en positivo y que intentes bajo la repetición continuada de una acción o de un pensamiento o de una frase como tal, intentes automatizar en el subconsciente cosas positivas las cuales cambien tu día a día y sobre todo vive el presente. Sobre todo mantente enfocado en aquello que estás haciendo para no caer en la ansiedad del futuro y no caer en la depresión del pasado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Recordar que me podéis encontrar en redes sociales, VictorApaBC en TikTok o VictorApaBlazaC en Instagram. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros en el día de hoy y como siempre nos veremos en próximos vídeos. ¡Chao!